El tema sobre el cual se pronuncia el juez es respecto a las oraciones, a los rezos en las escuelas estatales que sean de la religión católica, pero si uno lee con cuidado la parte resolutiva del juez, él se refiere a aquellas oraciones del culto católico que sean impuestas a quienes obviamente no deseen participar de esas oraciones. En principio, obviamente, uno tiene que estar de acuerdo con que la oración no debe imponerse, ningún acto de culto debe imponerse. Ahora, lo que ocurre es que no buscamos que se impongan actos de culto, es decir, acá hay algo que falta explicitar mejor, y es que con el fallo del juez en realidad no quedan prohibidos los actos de culto en las escuelas, sino solamente aquellos que, siendo de la religión católica, sean impuestos. Acompáñanos en el aula para aprender, obedecer y compartir. Obviamente que una oración, algún rezo que se haga en alguna escuela, no en las horas de clase, obviamente, no pertenece que dentro de como parte de una clase se rece, ¿no? La oración no forma parte de una clase, pero sí en algunas otras circunstancias durante la jornada escolar, la oración siempre ha de ser voluntaria. La oración no puede no ser voluntaria. Una oración forzada no es oración, pero tampoco es respetuosa de la voluntad de los niños ni de los padres. Para así imitarte y ser buen hijo de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco sería respetuoso ni de los niños ni de los padres que se impidiera hacer una oración a aquellos miembros de la comunidad escolar que voluntariamente lo quieran hacer, mientras, decíamos, no obliguen a alguien y tampoco interfieran en el desenvolvimiento de la marcha de la institución, o sea, que fuese un impedimento para el normal desarrollo de la vida de la institución, pero que se puede profesar el culto aún dentro de la escuela en algunos momentos de la jornada de una manera libre, espontánea, eso forma parte de los derechos de la persona y eso está garantizado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales y está garantizado también en varios fallos de cortes de derechos humanos, y contra eso el juez no ha dicho nada y no podría decirlo. Padre, los obispos salteños han exhortado a las familias católicas a defender el derecho a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Independientemente de lo que es propiamente una oración, está otra cuestión, y es la clase de religión, que es una materia que está en la normativa salteña, en la Constitución, y tiene también rango constitucional a nivel nacional y en los tratados internacionales. Eso está firme, eso el fallo del juez no lo ha tocado. Sí hay allí una parte un poco confusa en donde él se orienta hacia una historia de las religiones que no es propiamente lo que manda la ley, lo que es propiamente lo que está reconocido en los tratados internacionales. Entonces lo que han dicho los obispos salteños es eso, y es que los padres de familia hagan respetar su derecho a que sus hijos, de la confesión religiosa que fuere, si no solamente para la religión católica, que sus hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que esté de acuerdo a las convicciones, a las decisiones de los padres. Hay padres que deciden que su hijo sí reciba, hay padres que deciden que su hijo no reciba. Hay padres que deciden que reciba en una confesión religiosa y otros padres que deciden en otra confesión religiosa. Eso es lo que hay que respetar
y es el derecho al que hay que servir. Es decir, la escuela tiene que servir dentro del marco de una educación integral. Padre, a esta polémica se le sumó también declaraciones del representante de la DAIA acá en la provincia de Salta, que muy claramente dijo que no se debía dictar religión en escuelas públicas. Bueno, los derechos de los padres y de los niños establecen que tienen el derecho a que se les dicte la enseñanza religiosa que esté de acuerdo a sus convicciones. Y si una persona o un grupo de personas no quieren recibir esa enseñanza religiosa, están en su derecho, pero en el ejercicio de su derecho no pueden impedir el ejercicio del derecho de los demás. Se trata de respetar el derecho de todos en una armonía, en un pluralismo, como es el pluralismo de la sociedad en el que hay que educarse. Fíjese que en muchos tratados y experiencias también internacionales está visto qué sano que es que el niño crezca conociendo si existe la diversidad y aprendiendo a vivir en la diversidad, no que al niño se lo forme a que haya algún tipo de tema tabú, Decir, es tabú, no se puede hablar de religión. O sea, algo tan importante en la vida de una persona como es la religión, que se lo oculte, que haya que taparlo, que haya que silenciarlo, como si fuese algo a esconder, no es algo que sea respetuoso ni que sea realmente un objetivo a buscar. Que se respete el derecho a profesar el culto, tanto de una manera individual como de una manera comunitaria, en los distintos ambientes, también en los espacios públicos, y que ese respeto no puede obligar a participar activamente a quienes no lo deseen, ni tampoco impedir el desenvolvimiento de las instituciones, pero que debe respetarse ese derecho y deben posibilitarse esas ocasiones en las que la persona durante la jornada expresa su culto.